Seguimos en estas semanas del tiempo ordinario, pues acompañando a Jesús y dejándonos formar por Él como Él quiso formar a sus primeros apóstoles y discípulos. Y yo creo que es parte del reto de nuestra vida, pues siempre estarnos formando, siempre como discípulos de Cristo, siempre aprendiendo de Él y siempre dejándonos de alguna forma tocar por Él y sentir últimamente pues el llamado de Cristo a compartir la misión con Él. Y la semana pasada sí leímos unas parábolas, unas enseñanzas de Jesús sobre el reino de los cielos. Y ahora en la semana pasada, también el sábado, vimos como Jesús no solamente quiso enseñar lo que es el reino de Dios, sino que también quería Él mostrar la autoridad que Él tenía para instaurar este reino. Y vimos cómo Él pudo en la tormenta sobre el lago, pues ya calmar los vientos y los mares y mostrar su fuerza sobre la naturaleza. Cristo con su Padre era creador de todo lo que es, y así tiene poder sobre todo lo que es. Y hoy en el Evangelio quiere también mostrar a sus discípulos la autoridad que Él tiene también sobre los demonios, sobre el espíritu maligno, que Él es vencedor del mal. Y así va fortaleciendo Jesús la fe de sus discípulos, porque dentro de poco, después de estos milagros, los va a ir mandando en misión. Yo creo que es algo que también nosotros necesitamos esa fortaleza de nuestra confianza y nuestra esperanza, como decía el Salmo. Necesitamos sentir también, como en la primera lectura, la fuerza de la fe, de esos grandes hombres, de esos grandes personajes del Antiguo Testamento, que creyendo en Dios fueron capaces de hacer tantas cosas, cerrar los bocas de los leones y todo lo que ahí va narrando. Y no quiero narrar demasiado porque siempre me paso los homilías, me paso un poquito de tiempo en la misa y después pobre Gustavo en la cabina de producción tiene problemas para ponerles el rosario. Pero dejarnos realmente convencer por la autoridad de Cristo. Cristo va entrando en esta tierra de que ya no es la tierra de los judíos, y nada más poniendo pie en tierra después de salir del barco se encuentra con este endemoniado. Y ahí es donde Cristo encuentra el endemoniado que por un lado pues va ahí diciendo que va gritando por los montes y las cuevas en desesperación. Y por otro lado se va haciendo daño. Y cuando nosotros lo podemos pensar en lo que es, y no quiero engrandecer los espíritus malos, porque Jesús tiene poder sobre todo. Pero cada uno de nosotros tenemos por el pecado original, pues algunas secuelas de esos espíritus, que es el pecado. Y cuando pensamos en el pecado, podemos decir que tiene esas dos consecuencias, como tenía en el endemoniado. Primero, una cierta desesperación. Cuando nosotros caemos en el pecado, siempre nos lleva a la desesperación. Cuando hay una situación, digamos, donde hay una lucha entre el bien y el mal, pues el mal siempre nos lleva a sentir una cierta inquietud, una cierta ansiedad, una cierta desesperanza. Y sabemos que por ahí no está Dios, porque Dios es un Dios de paz. Y después, pues el pecado de alguna forma es hacernos daño, es dañar esa imagen de Dios que Dios quiso poner en nosotros a la hora de crearnos. Entonces todos estamos de alguna forma involucrados en este pasaje que vemos hoy. Podemos decir nosotros que hay esas secuelas del pecado original en nosotros, que también nosotros estamos involucrados en esta lucha. Pero estar atentos y saber que aunque a veces el pecado, el placer, nuestra vanagloria pueden parecer en un primer momento que nos van a satisfacer, al fin de cuentas dejen en nosotros
pues una cierta ansiedad, una cierta desesperación, una cierta falta de esperanza. Y también pues nos va dañando la imagen que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, pues por nuestra parte, de seguir escuchando la voz de Cristo, confiar en su autoridad, de no dudar que Cristo tiene el poder sobre todo. Y así no tenemos miedo frente a lo que pueden ser las dificultades, pueden ser las luchas espirituales, lo que puede ser el pecado, porque Cristo ha vencido todo. Y es lo que Él quiso mostrar a sus discípulos y quiso mostrar también al endemoniado. Y ojalá que nosotros, encontrándonos con Cristo y con la fuerza de Cristo, también podemos sentir ese llamado a salir y predicar pues las maravillas del Señor, para que los demás también se admiren de Cristo, se encuentren con Él y experimenten su amor.